Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación. Muy buenos días, mis queridos amigos, mis queridos radioescuchas. Pues una vez más estamos aquí en esta gran difusora, pues grabando el programa. Pero de cualquier forma y anticipadamente les saludamos en una forma muy afectuosa. Y ojalá que hayamos recibido la más grande de las bendiciones, que es estar vivo, que es estar vivos, es la mayor bendición que Dios nos ha dado. Ya lo demás, dice la palabra de Dios, viene por añadidura. Perfectamente, pues mis queridos amigos, hoy tenemos un tema ya anunciado, que es la oración. Pero hacemos un comentario para aperturar el programa. Busca a Cristo, así se llama nuestro programa de los domingos, 7:30 de la mañana. Busca a Cristo, es necesario buscarlo. ¿Y sabe por qué le pusimos nosotros ese nombre de Busca a Cristo? Porque es muy común que nosotros, solamente cuando tenemos una urgente necesidad, es cuando buscamos a Cristo. Es cuando buscamos a Dios, es cuando clamamos a Él. Pero también le quiero decir a usted, para que tenga esperanza, para que tenga fe, para que confíe en Dios. Este Padre Dios nuestro anhela tener comunicación con nosotros. Y bueno, le voy a sustentar que Él tanto anhela comunicarse con nosotros, que si va usted, tome nota por favor, a 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, oiga qué tremendo. Dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y bueno, que Él habita en nosotros. Y lo voy a leer textualmente. 1 Corintios 3, 16. Dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios los destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Mi querido amigo, Dios está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Y Él desea estar en comunión con nosotros, que hablemos con Él, que nos comuniquemos con Él. Porque ¿sabe qué? Desde la creación del mundo, Dios siempre se ha comunicado con el hombre. Puede usted ir a Génesis capítulo 3, versículo 9. Vea usted que busca a Adán después de que ya había caído en pecado, después de que ya lo había desobedecido, y le pregunta, ¿dónde estás tú, Adán? Aquel estaba escondido, mi querido amigo. Pero aquí lo interesante es que, a pesar de estar ya en pecado, el Señor busca al hombre. También si usted continúa leyendo por allá en Génesis capítulo 4, versículo del 6 al 10, verá usted que qué tremendo. A mí me impacta este momento, este texto, porque aquí se está refiriendo precisamente, ¿sabe a quién? A Caín. Caín, que ya había asesinado a su hermano Abel. Y mire, vamos a ver en el 4:9. Bueno, desde el 8, usted puede ver el texto y el contexto. Caín dijo después a su hermano Abel, vamos al campo. Y bueno, lo invitó al campo y usted ya sabe lo que sucedió. Pero en el 9, Yahvé preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? A pesar de estar en pecado, Caín fue visitado por el Señor. ¿Ve usted la preocupación que tiene Dios de comunicarse con nosotros? Es un anhelo intolerable para Él buscarnos. Estemos como estemos, Él nos busca. Y por último, vaya usted a mismo Génesis, pero en el capítulo 12, qué impactante, qué impresionante. Hombres comunes y corrientes como usted y como yo. En el capítulo 12 dice, Yahvé dijo a Abraham,
deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre. Se comunica Dios con el hombre a pesar de ser pecador. Es más, como ya dijo 1 Corintios, capítulo 3, 16 y 17, Él habita en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que falta? Vamos regresar nosotros, o sea, buscarlo al Señor Dios. ¿De qué manera? A través de la oración. Y así se llama el tema precisamente, la oración. ¿Pero qué significa esto? La oración en hebreo se dice tefilá. Bueno, ¿y por qué tengo que acudir al hebreo? Bueno, es que de allí nace el cristianismo, de allí nace la religión de Dios, de allí nace la doctrina de Dios, en los hebreos. Precisamente hablé de Abraham, él es precursor de esto. Hay otra palabra en hebreo que es la raíz de tefilá, falal, o palal, es la raíz, pero esa no se usa. Ahora, ¿qué significa tefilá u oración? ¿Qué significa? Pues significa, fíjese bien, interceder. Cuando usted intercede por otra persona ante Dios, está orando. También significa orar. También significa hacer oración, pedir, rogar. Y mire, muy interesante, después de leer las Sagradas Escrituras, le comparto que en la Biblia hay 66 versículos que hablan de la oración, así, de la palabra oración. Y más de 100 que hablan o que se refieren a orar. Por lo tanto, 166 versículos en la Biblia hablan de la oración. Muy importante, ¿no cree usted? Interesante la oración. Bien, ahora creo, me supongo que todo mundo hace oración. Algunas personas le llaman distinto, o sea, la oración le llaman diferente. Y pareciera que no coincide con el original, pero bueno, algunos dicen, bueno, voy a meditar, voy a platicar con Dios. Y acabo de hablar con unas personas gnósticas, me parece, que ellos le llaman shamadhi. Es una palabra mandarina. Bueno, no se refiere a la naranja, a la mandarina, no, es un idioma chino, me parece, o japonés. Otras personas a la oración le llaman rezar, pero según creo, pegado al original, todo esto es oración, todo esto es comunicarse con Dios. Y una cosa muy interesante, fíjese usted nada más, hasta Cristo también oró, y él no necesitaba, pues era Dios, no necesitaba orar, bueno, eso me supongo, pero aún con todo y eso, Cristo oró al Padre. Cristo se comunicó con el Padre. Si usted lee los Evangelios, encontrará que Cristo se comunicó con su Padre. ¿Cuánto más nosotros, que somos unos simples mortales, requerimos de la oración, de la comunicación, del diálogo, de platicar con Dios? Hay oraciones largas, otras cortas. A estas últimas a veces se les llama generalmente jaculatorias. Y me pregunto, ¿cuál de estas oraciones usa usted? Ojalá que use cualquiera de ellas, pero por favor, practique la oración. ¿Y por qué le sugiero esto? Precisamente porque en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice que debemos orar sin cesar. Oiga ustedes, si Dios está en nosotros, por supuesto mientras estamos vivos,
Y nosotros somos el templo de Dios, la habitación de Dios. ¿Cómo es posible que tengamos que olvidarnos de Él? Pues ahora usted ya sabe que somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Bueno, nuestro ejemplo en la oración es Cristo Jesús. Él es absolutamente nuestro ejemplo. Ojalá que pudiera tomar nota, y yo le ruego que se dé tiempo para tomar nota y busque la forma de leer el siguiente pasaje de San Mateo capítulo 26, versículo del 36 al 44. Es muy interesante que usted lea esto para que se convenza de que es necesario que nosotros oremos. Yo solamente le voy a leer 2 versículos, pero usted puede leer todo el pasaje. Vamos a San Mateo 26, capítulo 36, capítulo 26, 36, y voy a leerle el 38, el versículo 38. Vamos a ver, 36, 38. Por acá está. Mire usted, el versículo 38 dice: y les dijo: siento una tristeza de muerte. ¿Se imagina cómo se encontraría Jesús en el huerto del Getsemaní cuando iba a ser entregado a los soldados romanos? Y les dice a sus apóstoles: quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra, con su cara oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y usted puede seguir leyendo y verá que esta oración la hizo 3 veces. Ahí nos dice la palabra de Dios que la hizo 3 veces. Les sugiero que lea todo el pasaje de San Mateo capítulo 26, versículo del 36 al 44. Querida audiencia, queridos amigos cibernautas, porque ya estamos en Facebook, ya estamos por allá en internet. Seguida les doy el correo. Queridos amigos, hay una cuestión que quiero que afirmemos. Dios sí contesta nuestras oraciones. Por supuesto que las contesta. Él se da cuenta perfectamente de nuestras necesidades. Como dijimos aquí, de las tristezas de muerte como tenía Jesús. Entonces Dios sí contesta las oraciones. Nada más que aquí hay un detalle. No las contesta siempre como nosotros queremos. Nosotros quisiéramos que las contestara ya y a nuestra completa satisfacción, sino como a Dios le parece mejor y lo que es más conveniente para sus hijos. Aquí tenemos la respuesta por la cual generalmente Dios no contesta las oraciones. Y lo vamos a ver en Santiago capítulo 4, versículo 3. Y 4, vamos a ver, capítulo 3, Santiago capítulo 4, versículo 3. Mire, aquí nos dice la palabra de Dios: o si piden algo, no lo consiguen porque piden mal, y no lo consiguen porque lo derrocharán para divertirse. ¡Ah, qué tremendo, eh! Pedimos mal y a veces pedimos cosas para derrocharlas. Entonces Dios, en su infinita sabiduría, dice: esto es lo que te conviene. Y a nosotros no nos parece lo que Dios hace, pero Él es el soberano y no recibe órdenes absolutamente de nadie.
¿Correcto? Mi querido amigo, mi querido Radio Escucha. También el Señor Jesús nos enseña, nos dice cómo debemos orar para que tengamos una oración satisfactoria, una respuesta contundente. Y nos dice cómo lo debemos hacer. Vayamos a San Juan capítulo 14, versículo 13. Pues yo solamente lo que hago es compartirles lo que yo ya alguna vez leí y creo que es correcto porque lo hemos venido diciendo, la Biblia es palabra de Dios. San Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Mire lo que dice. Vamos a ver el 13. Dice, todo lo que pidan en mi nombre lo haré. ¿En el nombre de quién? De manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Ya sabe en nombre de quién vamos a pedir lo que solicitamos, lo que necesitamos. Y dice en el 14, y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Entonces, ¿en nombre de quién debemos pedir, solicitar, implorar? Pues precisamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que pidamos, pidámoslo en el nombre de Jesús. Bien, mis queridos amigos, mis queridos radioescuchas, tomemos pues el ejemplo de Jesús, que oraba 3 veces. Y hay otro profeta o otro hombre de Dios. Bueno, Jesús no es profeta, es el Hijo de Dios. Pero sí es conveniente tomar el ejemplo de él. Él oraba 3 veces, aquí nos lo muestra, 3 veces oró lo mismo. Entonces es conveniente insistir, mis queridos amigos, mis queridos radioescuchas, en nuestra petición y que Dios haga su voluntad y nos dé lo adecuado. El profeta Daniel, por allá en el capítulo 6, versículo 3, dice que también oraba 3 veces al día. Tomemos esos ejemplos, nos lo sugiere la palabra de Dios. Y mire, no olvide que todo lo que pidamos, hacerlo siempre en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa es la indicación. Todo lo que pidamos, pidámoslo en el nombre de Jesús. También hay una sugerencia que pidamos cosas convenientes. Bueno, pues hay que investigar qué es la palabra convenientes. Lo que más convenga, no a nuestros propios intereses, sino lo que es benéfico. Así dice la palabra de Dios. Y otra de las cuestiones, hay que pedir con mucha fe, creyendo que vamos a recibir lo que pedimos. Y precisamente para el próximo programa vamos a hablar de la fe. ¿Qué es la fe? Bien, mi querido amigo, tomemos pues, mis queridos cibernautas, porque ya estamos en las redes sociales. Hay que pedir en el nombre de Jesús, pedir cosas convenientes, pedir con fe, sabiendo que Dios nos va a dar lo que necesitamos. A veces coincidiremos recibiendo lo que pedimos, pero generalmente vamos a recibir lo que Dios en su infinita sabiduría nos va a dar. Ahora voy a rogar al Señor una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, te ruego que nos invites a comunicarnos contigo a través de la oración y que tomemos el ejemplo de Cristo, el ejemplo de tus profetas, que permanentemente estaban en comunión contigo, porque tú no te apartas de nosotros nunca hasta el momento de morir. Después de muertos es otra cosa. Gracias por tener ese medio de la oración para comunicarnos contigo. Gracias, Señor. Ahora vamos a pedirles que tomen nota del correo electrónico. El programa anterior, pues mire, a veces lo traicionan a uno los nervios y pues no está uno acostumbrado. Ahorita se me olvidaba que estamos ya en las redes sociales, yo decía en los medios sociales,
Háganos el favor de disculparnos, de perdonarnos, por favor. Quisiéramos tener pues realmente un estudio de grabación para escucharnos y hacer las correcciones correspondientes, pero pues aquí así como lo grabamos, así suben al internet. Y gracias a Miguel que nos está haciendo el favor de apoyarnos en esto. Mire, mi correo electrónico es JM minúscula de José Medina, por supuesto. JM con minúsculas 372856 @gmail.com. Repito, JM con minúsculas 372856 @gmail.com. Y bueno, pues tecleé el tema. Por ejemplo, el tema de hoy le pondría a usted la oración José Medina. Y seguramente que ahí van a aparecer los temas. Ahí van a aparecer todos los temas que hemos subido a la internet. Mi querido amigo, mi querido Radio Escucha, esperemos su comprensión. Y bueno, no haga caso de los errores. Mejor enfóquese usted a las cosas establecidas por Dios, escritas por los hombres, pero inspiradas por Dios. Y no olvidemos de orar siempre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, a sabiendas que no vamos a recibir lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos, porque bueno, esto es de mi cosecha. Dios no es nuestro sirviente. Dios es el Padre de todos. Dios no recibe órdenes de nadie. Nos veremos, mis queridos amigos, el próximo domingo, si Dios quiere, con el tema la fe. ¿Qué es la fe? Hasta la próxima, si Dios nos da licencia.